A ver, yo soy Eugenio Guzmán, ¿ya? Un hombre nacido en Chile, que aprecia su país, le gustan mucho sus bellezas, ¿ya? Y los grupos de personas especialmente solidarias y que compartimos cosas en común, me agrada mucho ese tipo de cosas. Ahora, el Eugenio Guzmán prácticamente nunca ha andado buscando dinero. Ha visto cómo se financian de distintas maneras los viajes y todas las cosas que a él le gusta hacer, y ha hecho, ¿ya? Que me quedo con unos poquitos países que no he estado, no, como dos. Entonces, el Eugenio valora mucho la responsabilidad de él y de otros. Si uno compromete algo, cumple. De manera que pasa a ser creíble, ¿ya? Esa parte me gusta para mí y para que lo tenga, ¿te fijas tú? Ser consecuente, ¿ya? Y también es un hombre al cual le importa el bien común, ¿ya? El medio ambiente, claramente. Por ejemplo, yo no votaría, al contrario, recojo papeles en los senderos de la montaña, los recojo, he hecho una bolsita para sacarlos de ahí, ¿te fijas tú? O sea, para preservar el medio ambiente natural que me encanta, ¿ya? Porque todo en todos lados tiene su belleza, claramente. ¿Qué más? Le gusta mucho una cosa que valora profundamente, es una amistad humana, ¿ya? En particular, valora la amistad de un hombre con una mujer, ¿ya? Y de una mujer con un hombre por consecuencia, fíjate. Entonces ahí entiendo que siento que hay una riqueza tremenda en ese compartir que ahí se da, ¿ya? Que tiene una cantidad de ventajas tremendas, personales, sociales, desde el punto de vista de salud, que sea. Entonces eso yo lo valoro bastante, lo valoro mucho, ¿sí? La buena amistad para mí es pilar para una buena vida, ¿ya? Amigos saludables, no amigos que vengan para acá a fumar aquí adentro, o no. Ya, si tú quieres problema tuyo, pero allá Juanito. Ya, claramente. Y si es aquí, le veo, por favor, aquí no. ¿Ya? Defiendo mi ambiente lo más limpio posible, fíjate. Este es mi ambiente en este momento. Y bueno, a mí una de las cosas que me gusta es viajar, y especialmente donde hay cosas históricas o útiles en particular para esta o para algunas costumbres antiguas. Y a veces, si puede viajar, lo toma en general, los viajes los toma. A mí me gustó conocer el Iris y el Éufrates, los dos famosos, estas zonas. ¿Ya? Entonces, ver de cerca a uno conocer con gente, los otros me invitaban a su casa, muy, muy interesante. Y hay gente buena por todos lados. Claramente, yo he encontrado con gente buena por todos lados, ¿ya? Desde incluso de aquí de mis caminatas por Chile, ¿ya? O sea, Chile, Perú, en Bolivia pasé por el costado nomás ahí y seguí para adelante hasta Alaska. Y eso me gusta conocer, y la gente que está ahí también, retomar algunos contactos cuando los había. Sí, esa parte para mí es una cosa satisfactoria. Luego la otra cosa es construir algunas cosas de belleza. Por ejemplo, en el caso mío, yo era de los peores para dibujo en el colegio, ¿ya? Entonces no iba a ponerlo ahí, pero sí pude fotografiar muchas cosas. Entonces, por el lado fotográfico me fui hacia el lado más bien artístico también, ¿ya? Y la aprecio hasta el día de hoy. Por ahí encuentro mis fotos ahí, ahora no la encontré a la mano en la que te iba a mostrar, ¿ya? Entonces, la que te iba a mostrar es una foto donde está una mujer con su hijo en brazos, a contraluz, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el hijo era, no me acuerdo si era yo o era uno de mis hijos, que estaba ahí. Entonces, esa parte, para mí, la belleza, como te digo yo, la verdad para mí es muy importante. Yo practico la prudencia en general, la practico activamente. A ver, veamos. Ventaja, desventaja, de este otro. Por ahí es donde más conviene. Sí, vamos. ¿Y la libertad? ¿Ah? ¿Y
qué rol juega la libertad en tu vida? No, pero dentro del espacio de movimiento que tengo yo. Yo tengo un espacio de libertad. Puedo reírme o no reírme ya. Si no hago mucho ruido, no me van a alegar. Entonces, en ese sentido, tengo un ámbito de libertad, me queda claro, ¿ya? Yo afortunadamente, donde yo vivo, puedo vivir como quiera, ¿ya? Ese departamento lo compré a mi gusto, y tengo la vista de la cordillera allá, hermoso, me puedo sentar a mirar el paisaje, una maravilla, ¿no? Entonces la belleza en distintas formas para mí es importante, ¿ya? Y entre las amistades, lo que ha resultado más grato para mí es la amistad con amigas. Con amigos ha sido más superficial, te diría yo, probablemente, ¿ya? Tengo buenos amigos también, sí, gente que aprecio muchísimo, ¿ya? Pero en la compañía de aventuras me han salido mucho más enriquecedor con amigas, ¿ya? Y el otro, porque ya está fuera de foco en ese momento, mi hijo chico. Ya cuando tenía 7 años, 8 años, que salimos por primera vez de viaje, en carpa. Hay un pedazo de uno en que estuve yo metido, uno de metodología de resolución de problemas. En esa aparezco como coautor, no, ¿dónde lo metí? Háblame de tu infancia. De mi infancia. ¿Desde dónde naciste tú? Yo nací en Maipú, en una casa de campo, ¿ya? Donde mis grandes amigos fueron mis perros. En la casa, por ejemplo, yo no tenía idea que algunas cosas, las frutas se compraban, ¿ya? Había que ir a sacarlas nomás, las verduras salían del suelo, los otros salían de otra parte y había que buscarlas nomás, pues, ya como uva de cada tipo, y las sacaba del árbol y comía. Entonces la vida fue simple en ese sentido, con buen centraje para mi gusto en la parte de naturaleza. Yo salía a caminar, ¿ya? Y mis grandes amigos ahí fueron los perros. Mis amigos, especialmente un salchicha que había ahí, Café. ¿Ya? Ese perro, por ejemplo, me iba a dejar a la puerta del colegio y cuando yo salía a mediodía estaba en la esquina esperándome, ¿ya? Yo le tengo muy buena a los salchichas, a los perros salchichas, porque digamos ese recuerdo de mi infancia. Y además le enseñaba a los perros de repente cosas atroces, por ejemplo a subirse a los árboles. De repente me acuerdo de un perro gimiendo arriba de un guindo. Entonces andaba con mis perros para todos lados. Sí. Entonces la infancia yo la viví, bueno, casi sin otros niños, esencialmente solo, ¿ya? ¿Porque era hijo único o era el menor? ¿No había más amigos en el barrio? En el barrio casi no había, porque era como, o sea, detrás de mi casa estaba un pedazo de cerro nomás, sin nada, con algunas cavernas que quedaban todavía de la guerra. ¿Ya? Entonces, de eso allí, ahí en mi infancia ya de chiquitito, los perros para mí pasaron muy críticos. Entonces aprendí a ladrar, aprendí una serie de cosas para entenderme con ellos y con otros. Entonces, y creo que imitaba relativamente bien, ¿eh? Por ejemplo, recuerdo con uno de mis chiquillos de la serie de los menores, que me había como con poderes especiales así, ¿ya? En un momento determinado, estábamos en el campo, ¿ya? Entonces había un perro y yo le ladré y el perro salió corriendo, ¿te fijas, no? ¿Qué le dijiste, papá? ¿Qué le dijiste? Ahí, una vez le dije que si no se iba, yo lo iba no sé si lo iba a matar o a capturar, qué sé yo. Y pues salió corriendo, y yo esperaba que yo hiciera ese tipo. Y los perros en general le sentía bien el tipo de ladrido, si era de una amenaza latente, si era una cosa entre perros nomás o que transmitía otros mensajes, ¿ya? Y me entendía muy bien con los perros, muy bien. ¿Y con las personas? Con las personas yo era más bien huraño de chico. Hasta los 5 o 6 años yo era bien separado, le tenía miedo a mucha gente y no me metía casi. Miraba de afuerita. Así, entonces, ¿porque había alguna razón
por lo cual tú les tuvieras miedo a las personas? Es probable que... Mira, hay una cosa que no sé si fue verdad, ¿ya? Pero a mí me la contaron como verdad cuando yo tendría unos 5 años. Que cuando nací, ya, me acuerdo que, según ellos, mi mamá, ¿ya? Cuando la vieron, fueron a ver al niño recién nacido, que yo nací teóricamente a las 5 de la mañana, y uno de los niños hombres me dice, por Dios, qué feo es, hay que botarlo a la basura. ¿Ya? Y eso me quedó dando vuelta por muchos años en mi vida. Y yo me encontraba haciendo méritos para que no me botaran a la basura. ¿Ya? Y fui un buen perro. ¿Ya? Entonces yo salía, me trepaba a los árboles como un mono sin ningún problema, a todo tipo. De hecho, había hecho para estudiar, tenía arriba de un árbol, donde el vientecito nomás, no sabían dónde estaba. Me llamaban, sí, ¿dónde está, güey? Estaba arriba de un árbol yo. Y me llevaban algunos libros para estudiar o cosas arriba de los árboles. ¿Cómo influyó esa etapa de tu vida, de juegos, de descubrimiento, de observación, en lo que tú llegaste a hacer después? Bueno, yo inicialmente veía la naturaleza y lo que estaba allí, y todavía lo único que me proyectaba, eso fue alrededor de cuarto básico, de haber sido, que yo quería claramente ya en qué área de conocimiento me iba a preparar, qué iba a hacer y a dónde. ¿Ya? Entonces ahí dejé claro que yo quería finalizar una carrera universitaria e irme a Europa a perfeccionar. Eso era más o menos en un cuarto básico, una cosa así. Entonces, de inglés no sé nada, voy a aprender inglés. Y en un año yo estaba, por mi cuenta, ya podía leer los textos en inglés sin ningún problema. Y me entrené un poquito más y ya entendía y podía hablar algunas cosas. Ya escuchaba, ponía la radio BBC en onda corta y la gané, pero ahí estaba con mi oreja, así, viendo la pronunciación y todo eso de la BBC. BBC. Entonces, como te digo, en la parte de naturaleza, los perros eran mi compañía, conversábamos con ellos. Entonces, por ejemplo, estábamos dentro de la casa con la familia, y el perro, papá, alguien anda allá afuera. El perro revisaba. Y yo le entendía, salía, sí, puede ser. Gente que se había metido ahí. Entonces, me entendía bien y me llevaba muy bien. De hecho, aquí tengo un perro amigo, acá, que es un salchicha justamente. El de aquí se llama Chocolate, que es la última torre. ¿Por qué elegiste Inglaterra para desarrollar tu...? Mira, en primer lugar yo tenía pensado Europa, porque se supone que tenía un desarrollo científico, cultural y todo eso, entonces puse la meta en Inglaterra, ¿ya? Y después estaba con las orejas paradas para ver las conexiones posibles, ¿te fijas tú? ¿Ya? Especialmente después que salí del colegio, y mira, tiro, te conté. Porque fue muy honroso, yo te conté, no sé, en el colegio fue muy honroso para mí, especialmente para mi papá, cuando repartieron los premios del liceo. Entonces, cuando salí elegido el mejor alumno de mi promoción en el liceo, mi papá estaba feliz. Me acuerdo más de eso que de lo mío, que me sentía. Entonces ahí está, en el liceo. ¿Cómo fue esa imagen de que tú tienes ahí en tu memoria de tu papá y cómo eso te repercutió algo en ti? Bueno, mi papá en primer lugar era una persona honesta, muy veraz, yo lo vi jugar siempre con la verdad y muy bien intencionado en colaborar con personas, ¿ya?
a la gente que trabajaba con él. Él trabajó primero en la cosa de agua potable, porque él empezó a trabajar a los 11 años, porque las otras eran hermanas todas cuando murió el papá. Entonces él salió a trabajar, ¿no? Y una de las cosas que hizo fue, comillas, recaudador del agua potable. Iba leyendo los medidores para que lo cobrara. Y entonces ahí conoció a la cachada de gente, porque iba en las casas y le metía conversa a la gente, conversaban, entonces tenía conocimiento de fuera. Era un hombre bueno, muy bueno. Bueno, en parte yo le perdí miedo a la gente nueva y cosas por el estilo, ¿ya? También aprendí que las distintas personas tienen sus características valiosas propias cada uno, ¿te fijas tú? Y es para complementarse más que para adquirir competencias de otro tipo, en fin, ¿ya? Entonces eso de mi padre era una persona muy querida además en la comuna, en Maipú. Entonces lo saludaban todos, desde el mendigo hasta el terrateniente de allá, todos, y con mucho respeto, ¿ya? Yo me acuerdo lo bien que se miraba. A ver, de mi padre tengo más o menos claro. De mi mamá, ella era profesora de primaria. Yo apenas me recuerdo de ella yendo al colegio, porque dirigía el colegio de mujeres de allá de Maipú. ¿Ya? Era profesor no sé de qué. Entonces, ella fue gentil y siempre diligente en el trabajo doméstico, en ese tipo de cosas, ¿ya? Atendía a la gente bien, a todo. En general era una persona, mi madre era apreciada casi por toda la gente, ¿ya? Igual que mi papá. Entonces, ¿qué más te cuento de mi madre? Bueno, después no tenía profesión ella, obviamente, pero yo me acuerdo, por ejemplo, su entretención era jugar al naipe, canasta y esos juegos de ese tiempo, ¿ya? Con una tía o con otra gente así. Y también que a ella le gustaría mucho, y mi papá también, conocer el sur de Chile. Era como un sueño para ella, ¿ya? Entonces una vez que yo terminé en el colegio, saqué licencia para conducir auto, y dije, yo lo llevo, papá. Vamos. Nos fuimos un mes y medio a un tour así por todo el sur de Chile. Tengo muy buen recuerdo de eso. Después en parte repetí alguna de esas cosas con uno de mis hijos, con el mayor de ellos, ¿ya? Que también fuimos juntos, conocimos distintas partes. Bueno, mi padre es una persona que ha pasado una parte importante de su vida ayudando a los demás, literalmente, en todos los temas, desde lo más básico de una amistad hasta relaciones interpersonales súper complejas, reingenierías de desarrollo institucional, hizo todas las reingenierías del sistema de salud, conoció a mi madre haciendo una de esas clases, de hecho, de ahí salí yo y mi hermano. Es una persona sumamente culta, sabia, ñoña, y obviamente a él unas cosas que más felicidad le da es ayudar al resto. Entonces es una persona que de muchas maneras renunció al clásico ego por ayudar a los demás, al punto que ahora cuando está sin ayudar a las demás se desespera un poco. Es complejo también eso. Cosas que le gusta mucho hacer a él: fotografía. Ganó muchos concursos de fotografía cuando pequeño, financiaba su vida prácticamente haciendo fotografías de matrimonio, después naturaleza y después paisaje. El famoso viaje a Panamá por su primera cámara es una historia legendaria donde se le ocurrió ir a dedo hasta Panamá. Hoy en día, claro, nosotros no pensamos en eso, lo vemos como algo ridículo, pero para él fue una buena idea y partió y lo logró y fue y volvió y se desapareció un mes de su casa solamente. Y claro, eran otros tiempos. Yo hago eso ahora, sería complicado. ¿Qué más te puedo contar de mi padre? Siempre fuimos muy de salir, muy de cerros, muy de bosques, muy de playas, de lagos. Nunca faltaron las salidas a terreno, nunca. Hasta el día de hoy yo intento mantener eso y trato de salir lo más posible con mi polola. Quería comprarse un velero él, de hecho yo me compré un velero para eventualmente sacarlo a pasear. Vamos a ver cómo nos va con el marcapasos el día lunes, martes, la próxima semana. ¿Qué
entre otras cosas de mi padre. Bueno, la carretera austral fue uno de los viajes más grandes que hicimos, más importantes que hicimos. Yo renuncié a mi gira de estudios porque no me llevaba mucho con mis compañeros de colegio, no los consideraba gente inteligente ni interesante, con excepciones contadas con un par de dedos. Y ellos se fueron a Brasil y yo dije, lo siento, mi padre me ofreció esta opción de ir a visitar la carretera austral tomando esa plata, ¿cachai? Que no sé, en esa época sería algo así como $1.000.000, y partimos. Y nos fuimos por 1 mes y medio prácticamente. Pasé mi cumpleaños allá y fue un viaje épico porque nos pasó absolutamente de todo. Desde pinchar 3 neumáticos simultáneamente, tormentas infernales, camping difíciles, muchas cosas mecánicas también entre medio. Pasamos a ver a muchos ex amigos y ex pacientes de mi padre durante todo el camino. Visitamos lugares muy, muy hermosos. O sea, todos los días acampábamos al lado de una cascada distinta. Era realmente épico. Y llegamos hasta Caleta Tortel, que ahí fue ya el final de la carrera. Momentos importantes en ese camino, en particular recordamos bajándonos de Caleta Gonzalo del ferry, nos encontramos con una familia de pudús mojados en la mitad de la carretera, que es un recuerdo muy vívido hasta el día de hoy en la retina de mi padre y mía. Mi cumpleaños también lo pasamos allá, en Cochrane, en alguna de todas las ciudades de allá. También estuvimos en Puerto Cisnes para el aniversario de la ciudad, viendo las competencias de quién cortaba el error más rápido, etc. Sí. El sur tenía un atractivo especial para mí por la belleza natural, básicamente. ¿Tú sientes que fuiste un niño querido, amado, con todo el afecto que tú Mira, necesitabas? en primer lugar quedé más o menos solo. Nunca me faltó comida en la casa, ¿ya? Comida y abrigo estaba asegurado. Un trato aceptable, aunque podría haber sido mejor claramente, pero ya. La supervisión era baja, dejaban suelto nomás. Y ahí tuve un primer accidente que me impactó. Yo estaba en el descanso es una escalera que tenía 2 partes, ya, una del edificio, un descanso y la otra escala para abajo, ¿ya? Entonces mi hermano, uno de los mayores, Jorge, estaba mucho más grande, entonces, porque yo, para mí la escalera era muy ancha, ¿no? Pero él la alcanzaba con los 2 brazos a cubrir. Y se puso ahí, él estaba no estaba mirando para atrás, yo estaba en el descanso de la escalera y él estaba así. Y yo voy y me largo a su brazo. En ese momento él salió corriendo por otra parte. Entonces, abrí una segunda boca ahí abajo, ahí me curaron en la casa, ya no había anestesia ni nada. Así que, pero pasó bien la cuenta, no tuve mayor problema. Mi organismo respondió bien, reparé bien. Todavía me acuerdo un poco porque cuando me estaban curando dolía como diablo. Pero no tengo recuerdo en este momento de malestar, ¿ya? Y sí de previsión cuando veo la escalera y ese tipo de cosas. Sí, entonces allí yo era el menor, el más chiquitito, ¿ya? Entonces algunos decían que era malcriado y todo lo demás, pero sería, pero no sé. ¿Ya? Ahí me gustaba jugar al ping-pong, por ejemplo, y ahí pavimentaron una terraza de la casa, donde caía la mesa perfecto, ¿ya? Era una casa antigua, grande, pues, todavía está. Hola, yo soy María Pascaro. Conozco a Eugenio desde hace muchos años. En la época en que yo lo conocí, aproximadamente 10, 15 años, yo todavía ejercía como profesora, que mi primera relación con lo que tiene que ver lo profesional es
la pedagogía en arte. Y ahí lo conocí en una reunión que hicieron unos amigos de mi marido, y eran puros médicos, brillantes todos, entre psiquiatras, traumatólogos, etc. Y la única profesora de un área totalmente distinta. Y la reunión estaba dirigida por un amigo de este amigo, al cual yo no conocía, que era Eugenio. Y era sobre temas de desarrollo intelectual, del desarrollo de la mente y de cosas varias que a mí me parecieron muy interesantes porque era un área en la que yo siempre había tenido mucha inquietud. Y ahí fue que lo conocí. Disfruté mucho esa reunión porque además encontré tan divertido que había cosas que de repente preguntaban y que eran como juegos y que a mí, obvio esto, y me parecía entretenido, y todos estos otros señores y señoras me quedaban mirando con una cara bien especial, y en el sentido de que les daba risa, de que para mí era obvio y que saltaba porque, no sé, por algún motivo las respuestas eran así. Y recalco esto porque al día siguiente supe que Eugenio me mandó muchos cariños y que quería tener contacto conmigo, y yo estaba feliz porque yo quería tener contacto con él y seguir hablando y hablando y hablando y hablando con él. Así es que se consiguió mi teléfono, seguimos hablando, nos volvimos a reunir y las conversaciones eran, no sé, 1 hora la más corta. Muchas otras veces yo tenía cosas que hacer, así que ya eran de 40 minutos, pero buscaba el momento en que las conversaciones pudiesen expandirse. Entonces no era llegar y hablar con Eugenio, era buscar el momento especial. ¿Y qué pasó? Que me sentí tremendamente validada como persona íntegra, a partir de la manera de pensar sin que hubiese palabras de juicio o cuestionamiento, sino que era como un dejar avanzar los pensamientos y compartirlos con alguien que, aunque había momentos en que pensábamos distinto, había una manera en que se llegaba a o un punto en común, o simplemente decir, sí, igual me queda la duda, igual esto, o sea, que voy a averiguar, porque yo hace un tiempo leí un libro de esto, y coincidíamos en tantas cosas. Y lo más importante es que había como una coordinación de algo que a mí me inquietaba hace mucho tiempo como profesora, como mamá, como ser humano, y que era el tema de la unidad del ser humano en lo que es espíritu, intelecto, la sed por saber cosas, que desde muy chica a veces gente que te quiere, que te conoce, que son pares, ay, ya llegó la sabelotó, porque yo preguntaba cosas, o porque en vez de ver, no sé, pues el Pato Donald, a mí me encantaba leer el Animal Planet, y encontraba interesante que de repente salían artículos de la proteína de las hormigas y que se podían hacer tortillas de hormiga, entonces no faltaba quien me decía, ay, ya, quédate callada, no tienes idea. Y con Eugenio podíamos desarrollar muchos temas de una manera muy respetuosa y con este respeto humano que yo siempre sentía hacia los demás y que muchas veces no lograba entender por qué había personas a mi alrededor que podían ser cercanas o no, que daban por hecho de que preguntar cosas extra era hacerte lo que hoy se llama bullying. En esa época no se recibía como bullying, uno decía, ay, qué pesada la persona, y simplemente uno se quedaba callado, que era al menos lo que hacía yo, me quedaba callado, ya, bueno, será, pues seré rara, no les gustará, no encajaré aquí, no sé. Y con Eugenio era todo una conversación fluida y de un respeto increíble. Incluso había momentos en que yo podía discrepar de él y decirle, oye, Eugenio,
Fíjate que yo creo que esta cosa es aquí, aquí y allá y no sé, yo le voy a dar más vuelta, pero dale vuelta tú también, podríamos darle vuelta por acá. Y era muy divertido cuando lo comentaba con otras personas comunes con Eugenio y me decían, oye, pero ¿de qué manera se lo dijiste? Porque Eugenio igual es llevado a sus ideas, igual de repente es como súper estructurado y a mí no me sonaba tanto, o sea, lo encontraba que era estructurado y llevado a su idea y no era un impedimento para que nosotros conversáramos. Entonces nos reíamos, conversábamos, podíamos no tener acuerdos, incluso hubo momentos en que yo estuve muy angustiada y él siempre fue un muy buen apoyo. Nosotros hablamos 1, 2, 3 veces a la semana. Y hubo momentos para mí que fueron difíciles y Eugenio estaba pendiente y me llamaba y me llamaba y me llamaba. Y hubo un momento en que él, por ayudarme, empezaba a decirme, a darme muchas directrices. Y en ese momento yo tuve la confianza, y la tengo hasta el día de hoy, la tuve siempre, decirle, ¿sabes qué, Eugenio? No necesito eso. Lo que yo necesito hoy día es pura contención. No quiero sentir que necesito directrices, que lo estoy haciendo bien, que lo podría hacer mejor, qué sé yo. Y lo que necesito es eso otro. Entonces me dice, ya, ¿sabes qué? Hablemos más rato. Y a los 10 minutos me llama y me dice, ¿sabes qué? No supe leerte y te quiero pedir disculpas, porque de verdad lo que tú necesitabas era contención. Era simplemente que yo estuviera a tu lado. Y tú eso no lo encuentras en cualquier persona. Esa humanidad, ese decir, yo pienso esto, pero como la gente aquí, acá, qué sé yo, y tú lo escuchas, da los espacios y él después es capaz de decir, ¿sabes qué? En realidad fue un poco duro. En realidad, sí, yo creo que voy a investigar y voy a ver qué se puede hacer por este otro lado de pensamiento. Es tan difícil y sobre todo en gente que tiene una carrera tan exitosa a nivel ya internacional, porque no es solamente acá, que es una persona que se le podrían haber subido los humos y tú puedes llegar a niveles de conversación simples, a la vez complejas, porque son muy profundas y que siempre te aportan algo. Y son de esas personas que te hacen crecer, que te acompañan a crecer, porque eso también lo aprendí. Nadie hace las cosas por uno y ese es un gran regalo de Eugenio. Él te acompaña a crecer y uno elige qué toma y qué no toma de los aprendizajes que puedes tener de las otras personas. Y tú decides, lo tomo para crecer, lo tomo como una anécdota, y con Eugenio todo ha valido la pena para crecer, para quererlo, admirarlo y a la vez darse cuenta que cada uno de nosotros, las personas, los seres humanos, tenemos ese potencial en que también cada uno de nosotros nos podemos querer y admirar y dar espacio. Y es algo que este último tiempo hemos podido conversar muy detenidamente con Eugenio, que es él ahora dejarse llevar y dejarse querer. Él dejarse regalonear, dejarse cuidar, dejarse mimar. Y que tú digas, cuando has avanzado tanto en acumular tanto tiempo de juventud en tus venas, en tu piel, en tu cuerpo, como que podría ser que te pones un poco más rígido, pero él al contrario, se puso más dulce y aunque haya cosas que es normal y natural que le puedan incomodar, él curiosamente ha dejado que lo mimen, que lo cuiden, ha sabido poner los límites. Hay momentos en que obviamente que es más difícil y es entendible después de una vida entera de independencia y de ser apoyo de los demás. Y él se ha dejado apoyar. Y él se sigue emocionando y cada vez más con la simpleza del viento, de los paisajes, de la sonrisa, de las palabras de la gente. Y es un hombre amable. Y eso, como él una vez me dijo, tú sabes lo que
significa amable. ¿Y sabes lo que me estás diciendo cuando me dices que soy amable? Obvio. Él es una persona tremendamente amable. ¿Qué quiere decir? Que Eugenio es alguien a quien es muy fácil amar. Y él entrega en su forma, en sus tiempos, amor. Y él cree en el amor, en este amor universal y en la simpleza de las cosas, de que tan simple que son, la gente se complica mucho. Y eso a veces a él le da pena, le produce inquietud, y sin embargo también lo entiende. Es un hombre admirable, tiene unos hijos que son de verdad exquisitos, muy bien formados, son todos hombres adultos, obviamente. Yo hablo así porque soy mamá también, entonces uno siempre habla de los hijos como algo exquisito, algo delicioso. Y son toda la gente que lo rodea, es gente que lo quiere mucho. Como siempre, como todas las personas, se ha encontrado con personas que le han aportado mucho, y en todos los sentidos, porque él de todo aprende. Y es un hombre que permite y ayuda y propicia a que los demás también aprendamos y estemos creciendo constantemente. Mi nombre es Sergio Odorechi, soy médico cirujano, fui médico general por lo tanto, fui internista, después me dediqué fundamentalmente a diabetes, que es la subespecialidad que tengo actualmente. Y respecto a Eugenio Guzmán, me crucé con él cuando estaba terminando la beca de medicina interna. Eugenio trabajaba en ese momento en la universidad, en Condel, y yo, por supuesto, estaba estudiando subestudiando en el Hospital del Salvador. E incidentalmente, mi señora estuvo trabajando también con Eugenio y con su señora. Razón por la cual me asomé por esos lados. Me encontré con gente muy interesante en múltiples aspectos, y además con buenas intenciones, lo cual no es del todo frecuente. Así que aprendí indirectamente una serie de cosas, algunas eran de epidemiología, pero en lo más interesante y relevante desde el punto de vista, digamos, del encuentro con Eugenio, es que Eugenio manejaba en ese momento algo que era relativamente exótico en este país, que era programación neurolingüística, que es la antesala de la psiconeuroinmunología, digamos. Yo no estaba metido en eso porque estaba terminando mi beca, trabajaba en la UCI, pero me abrió una expectativa que para mí era algo relativamente nuevo. Digo relativamente nuevo porque en el fondo todo esto de una forma u otra existe hace mucho tiempo, digamos, pero son pantallazos. Esto era algo organizado, sistemático, que permitía tener una meta determinada. Y digo meta porque la meta era muy importante. E incidentalmente, con posterioridad, me tocó tener a Eugenio como docente en algunas actividades del hospital, en algunos cursos. Me tocó ayudar en algunas cosas también. Y posteriormente, ya varios años después, digamos, porque en realidad yo mi beca la terminé en el año 85. Pero años después, aproximadamente unos 15 años después, 14, 15 años después, yo tuve un poco antes en realidad, 12 años después, tuve una lesión pigmentaria en el pabellón auricular, que me la operaron,
que el informe anatomopatológico fue de una lesión normal, sin riesgos agregados. Y 3 años después, estando haciendo turno y todo, empecé a notar que estaba cansándome más de la cuenta. Raro en mí, porque yo subía trotando las escaleras, digamos, a las 3 de la mañana. Por lo cual decidí estudiarme. Raro que un médico se decida estudiarse, ¿eh? Y me empecé a estudiar, me hice una serie de exámenes, entre otros me hice una colonoscopía. Mi familia tenía antecedentes de cáncer de colon. Y en la colonoscopía apareció un pólipo en el ángulo del sigmoide del ángulo esplénico, y ese pólipo tenía una lesión pigmentaria. Ya, se fue a estudio. Resulta que era una metástasis de un melanoma. Razón por la cual fui a rescatar años después al laboratorio que me había adecuado al primer informe. Fui a buscar el taco, la pieza, digamos, para chequearlo, porque me pareció no veía de dónde. Yo me revisé desde abajo las uñas hasta el cuero cabelludo y no veía de dónde. Pero era una metástasis, no era primario. El melanoma es un cáncer malignísimo, digamos, con una tasa de mortalidad cercana al 100%. Así que en realidad ahora es un poco mejor el pronóstico. En esa época era casi el certificado de función. Fui a buscarlo y lo revisé con otro anatomopatólogo, qué sé yo, para pedir opiniones, y me encontré con que sí era el primario. Interesante punto. O sea, tenía muy claro lo que implicaba desde el punto de vista técnico. Pero fíjate que el hecho de los contactos con Eugenio, etcétera, y haber tenido alguna literatura a mano, me permitió un enfoque un poco distinto. Me permitió un enfoque optimista. O sea, mi primera respuesta cuando salí con la biopsia, la abro y la veo, mi respuesta fue un poco insólita, digamos. O sea, lo dije en voz alta en realidad: voy a tener que trabajar mucho para arreglar esto rápido. Y no tengo muchas dudas de que algo de eso nació justamente del conocimiento de Eugenio relacionado y de las literaturas, qué sé yo. Mi señora, que está muy metida en eso más que yo, pero ella tuvo una reacción un poco distinta. Pero bueno, está bien. Y bueno, busqué apoyo logístico, léase oncólogo, etcétera, etcétera. El oncólogo no me levantó mucho el ánimo en realidad, porque me dijo: mira, tienes unos 90 días de sobrevida más o menos. Ya. Interesante. De hecho, lo que me recomendó es que vendiera la casa y todo lo demás y me fuera a Estados Unidos, Houston, para ser más exacto, para ver si mejoraba algo la terapia. Y yo, curiosamente, siguiendo con mi idea original, dije: no, yo no voy a dejar a mi familia en cuero. Eugenio me había enseñado que había cosas que uno podía hacer si se lo proponía adecuadamente y lo hacía en forma sistemática. Y como yo había partido en positivo, seguí en positivo. Y en esa época había una terapia que se hacía con interferón para esto, pero era una terapia atroz, o sea, no atroz. Uno se sentía como si lo atropellaba una micro, digamos, 2 veces por semana. Así que esta cuestión no es para mí, yo necesito trabajar, tengo familia, tengo hijos, 3 hijos, o sea. Así que, no, esto lo voy a arreglar yo. Desde el punto de vista teórico, en medicina era una frase idiota. Desde el punto de vista práctico mío, y en virtud de cómo lo estaba enfocando, no me pareció idiota, me pareció que era muy práctico. Y armé una terapia, también le pedí ayuda a Eugenio, etcétera, pero armé una terapia que estuviera en consonancia conmigo. Porque una cosa que había aprendido de Eugenio es que las cosas tenían mucho que ver con lo que uno se proponía, ¿no? Cosa que había aprendido antes también, pues la vida es así, pues uno va aprendiendo, digamos. Pero la gracia de esto es que era algo sistemático, entonces lo sistematicé, digamos, para mi situación en particular, con todos los aportes y todo lo demás que hubo,
que fueron más de uno. Tengo que agradecerle a mucha gente que aportó, digamos, al respecto. Y han pasado 23 años. Estamos acá. Así que no puedo menos que reconocer el aporte de Eugenio, digamos, en varios campos, pero en este campo en particular fue vital. ¿Te fijas? Me ayudó muchísimo. Probablemente si me hubiera pasado esto sin haber avisorado estas otras cosas, mi reacción habría sido distinta. Y fue una reacción inconsciente, quiere decir que había ingresado mucha información previa, porque esa respuesta de voy a tener que trabajar mucho para mejorar esto rápido es una reacción automática. O sea, yo me escuché y decía que estoy diciendo algo fuera de lo habitual, pero quiere decir que había incorporado muchas cosas. Y eso se lo tengo que agradecer a Eugenio de todas maneras. A otras personas también, pero Eugenio en particular, porque Eugenio yo diría que fue, si no la primera persona, una de las primeras personas que empezó a manejar lo que era la programación neurolingüística, digamos, y eso, si no hubiera sido que lo hubiera conocido, probablemente lo habría tenido guardado en un closet. Así que sí, Eugenio merece mis respetos y mi cariño. Yo soy Miguel Maturana, soy médico cirujano, ya con varios años de experiencia, jubilado del Hospital San Juan de Dios, donde pasé la mayor parte de mi experiencia profesional, y hace 2 años ya me jubilé allá. Y estoy trabajando en el Hospital de la Fuerza Aérea, dentro de lo que es el departamento de cirugía, dedicado a lo que he hecho siempre, que es cirugía oncológica de la mama. Eugenio fue docente de un curso de extensión que fue al cual asistí, digamos, en relación a una situación de taller sobre resolución de problemas en salud, y que Eugenio dictaba como docente. En ese curso nos conocimos, tuve la gran oportunidad de conocerlo y además de recibir su ayuda en el amplio sentido de la palabra, para lo que era un taller que buscaba precisamente resolver los problemas de salud de cirugía del Hospital San Juan de Dios. Al conversar nos dimos cuenta que coincidíamos en muchos aspectos sobre la medicina, sobre los, digamos, aspectos no formales de la medicina, como los aspectos emocionales vinculados con las enfermedades, y de qué manera digamos, el desarrollo de esas habilidades podía ayudar a los enfermos. ¿Ya? Él me contó su experiencia, yo le conté que también las había tenido, de mejoría de una situación de cáncer de mama sin necesidad de cirugía ni tratamiento con medicamentos. Y él lo había tenido una experiencia similar, que seguramente se la habrá contado. ¿Ya? Eugenio realmente tiene una capacidad tan amplia de su desarrollo profesional, que excede a lo que corresponde a una determinada estructura profesional clásica en medicina. Él fue profesor de la Universidad de Chile en la Facultad de Medicina y ha explorado muchos ámbitos. Entonces, realmente es un hombre que tiene una riqueza tremenda en cuanto a su formación y su entrega como profesional, especialmente en la parte formativa de resolución de conflictos, de reingeniería de sistemas dentro de la salud, ya que han sido realmente tremendos y poco probablemente reconocidos, porque ha resuelto los problemas, pero han quedado sin que realmente se destaque su nombre, y eso probablemente es su manera de actuar, ¿ya? Son múltiples las facetas que tiene, ¿ya? Y su capacidad, digamos, en cuanto al uso de herramientas de informática, que la mayoría no tiene, y menos a la edad que estamos hablando con Eugenio, digamos, estaba vigente hasta hace poco, ¿eh? En muchas cosas, digamos, que probablemente su enfermedad como que lo ha disminuido un poco, pero obviamente que en este minuto esperamos que se recupere de eso, ¿ya? Y vuelva a ser el Eugenio que conocemos, porque esas habilidades no se pierden así nomás. Creo que una de las cosas más importantes que a mi gusto podría estar faltando es el centraje integral en los pacientes. Por ejemplo, no se le ocurre pensar de dónde le vienen esas cosas de ansiedad. ¿De dónde salieron?
O sea, las causalidades no siempre se trabajan. Esto se trata así, esto se trata así. ¿Y cómo se llega a esto? ¿Ya? Entonces, en esa parte he trabajado en distintas ocasiones. Un tiempo estuve muy metido en la resolución de problemas. ¿Cuál es el problema? Yo le pregunto. Es que se mueren los niños. ¿Y cuál es el problema? ¿Ya? Hasta que llegaran a una cifra visual. El problema es que la tasa de mortalidad es de 100 y no debería ser más de 5. Perfecto. No trabajar ahora. Para llegar de ahí a allá, ¿qué podría ser falso? Vamos creando opciones internas hasta llegar a donde estoy. Pero partiendo de donde quiere llegar. Se parte por el final. Por ejemplo, no sé si me explico bien, si tú tuvieras, por ejemplo, en un momento determinado, a ver, ya, una cosa dada, 1 entre 100, por ejemplo, ¿cómo lo sacas? Tengo que reconocerlo de alguna manera para poder empezar en esta cadena. ¿De dónde sale? ¿Ya? Entonces, esta persona se está muriendo así. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué es lo que pasa en la atención de salud? Hasta llegar a... ahí está. Entonces, si llenamos esa brecha, el resultado va a aparecer. Entonces, una secuencia ordenada que te permite llegar al resultado, casi inexorablemente. Bueno, los juegos infantiles hacen un efecto, le guste o no le guste, a quien no le guste, pero hacen efecto. Y juegos mucho enfatizan la violencia, por ejemplo. Se aprende a ser violento hasta a matar a los enemigos, todo ese tipo de cosas. O si van a cooperar y van a ser equipos que van a trabajar en conjunto o competir, pero son equipos. Entonces, en ese sentido, el poder que yo les veo a los grupos organizados, con un propósito saludable, digamos, porque también uno puede ir para matar a toda la gente. Entonces, esa parte es muy interesante y es absolutamente factible de abordar. Pero no lo abordan sabiamente. No, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Hay que subir tal precio, hay que bajar los precios, qué sé yo. ¿Y qué quieren lograr? No tienen calidad ninguna. Pues tendría que decirme, después que hagamos esto, en este momento tenemos una tasa de mortalidad de 10 por 1000, vamos a quedar en 1. 9 puntos, 10 puntos. Sí, vale la pena invertir ahí. Y vamos a medir la entrada y cuál fue el resultado que tuvimos. Decíamos que te íbamos a llegar a tal cosa. ¿Y qué pasó? De algunos sí lograron y otros para nada, otros se pasaron. Pues ahí trabajé en casi todos los servicios de salud, viendo esta metodología de resolución de problemas, que es una de las áreas fuertes que yo tengo. Cómo apuntar a lo pertinente, fíjate tú. Hay que comprar más vehículos, pero ¿cuál? Es que la gente llega, ya, vamos, sigamos, las cosas, ¿y qué pasa en este momento? ¿Y si hicieron eso? Sí, podría ser, pero... Entonces, la parte práctica también me influye. La teoría no me atrae tanto. Hay una parte de fundamentos, que sí, eso sí. Pero lo fundamental es lo que finalmente se hace y eso va a ser clave si sigue un proceso ordenado, donde la meta está clara. Y muy poca gente tiene metas claras para su vida, por ejemplo, para su hospital, para lo que sea. Metas personales, ¿cuál es tu meta? Nunca lo he pensado, me dice uno. ¿Ya? Entonces, con las personas incluso que me han pedido ayuda de repente, ya tal cosa que uno tiene que hacer prudente. Cuéntame, ¿de qué se trata la prudencia? ¿Ya? Vamos clarificando las cosas. Tal cosa, ya. Entonces, ¿cuáles serían las variables ahora? Entonces, el lenguaje enreda y se enreda muchas cosas. Entonces, si la manejas adecuadamente, es una herramienta importante. Y entre ellos, no conviene para nada difamar gente. Yo no le he visto ventaja por mí, ¿verdad? Mucha gente opta por hablar mal de otros, pensando que con eso ellos suben. Así que bueno, en eso, este tipo de cosas andaban en el ámbito de educación y de salud, son los dos ámbitos que están más. Ocasionalmente me toca algunas cosas en el sector de educación, pero en salud, el
estado creo que en todos los hospitales grandes del país, no sé si me queda alguno afuera. Y ahí vienen los problemas que tiene de mortalidad infantil, de infecciones hospitalarias, distintas cosas. Entonces vamos a ubicar el problema. Y que sea para que entonces veamos nosotros cuál es más importante. Asignan los puntajes respectivos. Eso para el país es lo más importante. Le dicen definición del médico. No, eso es mucho más importante, ¿te fijas tú? Entonces, ¿cómo conectamos los dos? Porque además que quede satisfecho. Yo me llamo Ingrid Heitman Gigliotto y soy médico jubilado. Y bueno, conocí a Eugenio cuando él fue una vez a una reunión cuando yo estaba en la subdirección del Hospital San José. Y no trabajé con él hasta el Instituto de Salud Pública, en que estuvo asesorándome en gestión, y más que nada yo tenía un problema complicado de relación entre dos departamentos y necesitaba a alguien que suavizara las cosas y quisiera que esta gente pudieran conversar entre ellos. Y ahí me acordé de Eugenio y lo llamé, y la verdad es que fue una experiencia, fue varios años, fueron 2 años creo que estuvimos trabajando juntos ahí. Y ahí, bueno, ahí nos hicimos ya más amigos y todo. Y después él me ayudó en una serie de cosas de interrelación y con mis hijas y ese tipo de cosas. Pero fue ese periodo del instituto el que consolidó la amistad y la confianza. Bueno, yo soy Camilo Azar, soy médico, traumatólogo, y nos conocimos con Eugenio hace, en realidad, muchos años atrás, a propósito de un amigo en común, que es Orlando Paredes. Y algún día Orlando me dijo, ¿sabes qué? Tengo un muy buen amigo y me encantaría que nos juntáramos con él a conversar, solo eso. Y me acuerdo muy bien que nos fuimos a un restaurante, y ahí lo conocí en la calle Chile, España, donde comimos, y ahí nos conocimos por primera vez con Eugenio. Y yo la verdad que no tenía muy claro cuál era la razón, digamos, que Orlando Paredes quería que nos conociéramos, te fijas, y estuviéramos en contacto con él. Él se expresó siempre muy bien y con mucho cariño, me refiero a Orlando Paredes, de Eugenio, siempre habló muy bien de él, y bueno, yo creo que tenía mucha razón, ¿eh? Así que eso, pues a medida que lo fui conociendo, me di cuenta que había mucha de verdad en eso. Yo diría, él es médico, Eugenio es médico, entonces siempre hay algunas cosas y temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con su historia, en la época que él trabajaba, digamos, en una serie de áreas que no era exactamente la medicina clínica, trabajaba en una serie de otras áreas, y siempre fue muy interesante oír sus historias y la cantidad, digamos, de anécdotas que tenía, y la forma como él veía los problemas, y de la forma como él también trataba de resolver los problemas, que era una forma bien distinta a las que uno está habituado. Yo diría que esas cosas nos empezaron a conectar. Después, en el tiempo, y a medida que nos fuimos conociendo y empezamos a tener una serie de reuniones en que nos juntamos algunas personas con Eugenio, y Eugenio siempre tuvo la bondad, y yo diría la muy buena disposición de ir donde nosotros le pidiéramos, acordado, para darnos algún tipo de visión en relación a algunos temas en particulares. Y lo discutíamos y lo conversábamos, y siempre me llamó la atención la buena voluntad, la buena disposición, yo diría esa bonomía, digamos, de estar con nosotros. Y yo se lo dije en más de una oportunidad, y su respuesta fue siempre la misma. Yo quiero que mis amigos estén bien, y si ellos están bien, yo estoy feliz. Así es que yo lo hago de verdad, porque me nace, porque quiero, pero es porque quiero que mis amigos estén siempre muy bien. Y esa era su visión. O sea, ese, yo diría que era la persona que lo retrataba, digamos, con esas palabras, es lo que él siempre fue desde el comienzo. Y eso nos pareció, además, temas que pueden parecer súper banales. Amistad, culpas. Yo diría que había muchísimos temas que recorrimos. Y él siempre tenía una visión especial y muy bien documentada, muy bien estudiada,
preparaba cada una de estas conversaciones y fue siempre muy grato. Y yo diría que todos salimos aprendiendo mucho. Pero lo que más me llamaba la atención, más que el tema de fondo, que sí fuera siempre interesante, era su disposición a estar siempre y ayudar siempre. Ya, mi nombre es Alexis Campos y yo conocí a Eugenio probablemente hace unos 8 años atrás, en el lugar donde yo vivía hasta hace unos 4 meses, y es el lugar donde él vive actualmente, un condominio, éramos vecinos. Nos encontramos compartiendo las necesidades de los vecinos y en algún minuto probablemente coincidimos en algo, en una conversación de pasillo, y ahí empezamos a reconocer que existíamos y después de eso a establecer una relación que, a propósito de las inquietudes de Eugenio, esta relación se fue construyendo porque él rápidamente empezó a hacer algunas preguntas que yo no me esperaba, entonces, pero a mí me parecían interesantes, así que estaba como... También él empezó a aparecer como alguien que tenía algunas inquietudes que a mí me llamaban la atención. ¿Si puedes saber cuáles eran esas inquietudes que a ti te llamaban la atención y que se complementaban de alguna manera en el planteamiento de inquietudes de la vida también? Sí, cuando yo conocí a Eugenio, ocupaba una descripción de las cosas que yo diría que era más bien visceral y con un análisis cultural de que las cosas debían ser, estaban definidas por el deber ser, y yo no me preguntaba mucho eso, me incomodaban ya sí, pero no había puesto tanta atención en el poder que tenía mi lenguaje. Y las preguntas que hacía Eugenio, o lo que me devolvía, era como una especie de llamado de atención. Me decía, ojo ahí con eso que está, ojo con el no, con el por qué, el pero. Son palabras que es interesante, el impacto que tienen en el lenguaje. Entonces, era muy incisivo en eso. Después, con el tiempo, puedo ver que lo que aparecía en su manifestación de esas preguntas era porque él ya tenía un dominio respecto del efecto que tiene el lenguaje. Para mí era una novedad de alguna manera, entonces yo no entendía mucho, es como, ¿de qué se trata esto que interrumpe un poco el relato? Sin embargo, lo que se jugaba ahí es que es más o menos que no perdamos tiempo. Mira que los humanos no teníamos mucho tiempo que perder. Y a mí me hacía todo el sentido, po. Me hacía todo el sentido que efectivamente, aunque yo no lo había reflexionado, cuando yo le quiero decir amorosamente a un otro que me parece muy bien lo que me acaba de decir, pero le estoy negando todo lo que le he reconocido. Entonces, y que efectivamente eso suele pasar cuando ocupa palabras como esa, po. Entonces, y de ahí para adelante, todo el conocimiento que él tenía, porque me empezó a invitar a su casa a ver unas presentaciones de trabajo que privilegiaban por sobre todas las cosas el desarrollo humano. Y para mí eso era tremendamente interesante. Así que así se fue construyendo la relación de amistad. Yo te comentaba hace unos minutos que él está hoy día con un problema de salud puntual. Sin embargo, ha sido coherente su deseo de vida, tener un deseo saludable, clarificarlo, querer vivir hasta la edad más avanzada posible y sentirse joven y llegar así lo más avanzado en edad, es que uno puede llegar a construir en un ambiente que no es muy favorable para el desarrollo humano algo que sea una vida digna y plena. Y como un regalo, yo creo que eso cualquiera lo quisiera recibir, la verdad. No es un regalo que cae del cielo, se construye en función de los aprendizajes, de habilitar las cosas maravillosas que tenemos los humanos y que culturalmente se van apagando en el tiempo. No sé si muchos adultos mayores pensarán para su vida que quieren llegar a la última etapa de su vida sanos y jóvenes. Por el contrario, según lo que dice la cultura, capaz que todos están pensando llegar
cambiándole los pañales, en una silla, muy dependientes, y que alguien por favor se haga cargo de ellos. Yo creo que eso no es deseable, se puede mejorar de todas maneras, como visualizarse uno que efectivamente va a estar de la manera más óptima hasta el final. Es muy gratificante, muy placentero, es muy saludable para el cuerpo. Así que como legado, yo creo que eso tiene todo que ver con el desarrollo humano. Entonces como que él invirtió su tiempo en ese desarrollo y lo quiso compartir, porque en algún minuto le dije, Eugenio, esto es más o menos equivalente como a un coach o a un trabajo que tiene pedagógico. Entonces dime qué valor tiene, qué valor económico tiene. Y no, para él no había ningún valor económico porque la ganancia era el aporte. Y eso también me parece muy relevante porque para mí también significa que yo tomo la posta y entre mejores, si yo comparto esto, que es un beneficio, entonces mi entorno va a ser más saludable. Y en ese contexto quisimos construir nuestra relación. Yo le agradezco que le haya partido la posta, que haya hecho todo este trabajo y que me permitiera a mí descubrir que existía todo esto, porque yo he salido ganando de verdad mucho. Yo me llamo Patricia Parada, tengo 37 años actualmente. Conocí a Eugenio el 2017 a causa de mi enfermedad que en ese momento me diagnosticaron cáncer de mama. Yo trabajo en el Hospital San Juan de Dios y uno de los médicos que estaba viendo mi caso, que es amigo de Eugenio, me dijo algo que se me quedó súper grabado, que fue: Marlinda, los médicos nos vamos a encargar de mejorar el cáncer, pero usted va a ir con Eugenio y se va a sanar de aquí y de aquí. Y me dio el contacto de Eugenio. Y yo llegué donde Eugenio como paciente y vi en él tanta bondad, una persona tan linda, que después de la primera sesión que vine a trabajar con él, yo sentí que yo quería seguir siendo su amiga. Y ese año, como yo estaba con licencia, porque ese año tuve quimioterapia, después cirugía, después radioterapia, tuve mucho tiempo disponible, empecé a venir mucho a verlo y empezamos a hacer viajes juntos y empezamos a coincidir en un montón de cosas y a construir voluntariamente nuestra amistad. Y ha sido una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida. O sea, yo a todas las personas que están cerca de mí les hablo de mi vida antes de Eugenio y después de Eugenio. Porque si yo no hubiese conocido a Eugenio el 2017, no sé si hubiese llegado hasta el día de hoy. Porque yo con la enfermedad que tenía en realidad estaba lista para morirme. Y gracias a él pude enfrentarlo y tomarlo como un impulso para cambiar mi vida. Y de ahí he aprendido muchas cosas con él y he recibido de él un afecto, una amistad muy hermosa. Y de ahí que estamos juntos, pues. Y ahora el año pasado empezó su problema de salud y siento que es una oportunidad como virtuosa de la vida de poder devolver, aunque sea en una mínima parte, lo grande que él hizo por mi vida. Porque yo siento que él de verdad me cambió la vida. Entonces, no es que agradezca que él esté enfermo, sino que agradezco que la vida me pueda dar la oportunidad de yo estar aquí y también poder acompañarlo. Entonces ahora yo soy como su hija adoptiva, pues estoy a cargo de sus medicamentos, de sus gestiones y de coordinarle sus actividades para que él esté bien. Y hablamos todos los días por teléfono y salimos juntos. Entonces es una amistad para mí súper maravillosa. Es una persona muy especial. Acuérdense cuando ustedes nacieron. Todos reían y tú llorabas. Ojalá vivas de manera tal que cuando mueras todos sean felices y tú también. Me sentí desde el día 1 una persona vista, mirada y respetada en su esencia desde él. Como hacía mucho tiempo que no lograba ver en alguien. Y yo sé que él me ha dicho muchas veces que me respeta.
y que me admira y que me quiere. Y eso es el regalo más grande que uno puede escuchar. Y yo se lo he dicho más veces todavía porque creo que él es más admirable y más respetable aún. Así es que solo amor y gratitud hacia Eugenio. Que lo quiero mucho. Y darle las gracias. ¿Por qué? Por todo lo que me ha ayudado, por toda su capacidad de escucharme y de compartir conmigo. ¿Sí? Yo lo único que le puedo decir es que lo quiero mucho, que es una persona extraordinaria y que le deseo ojalá que se recupere lo antes posible porque queremos tenerlo como era. Mira, hay momentos últimos en los que hemos estado más cerca, hemos avanzado desde las palabras de afecto hacia el contacto físico y la manifestación de cariño que hace muy bien, así es que yo agradezco mucho también todo lo que he aprendido de ti, tú lo sabes, me siento muy contento por lo ganado, estoy feliz de haberte conocido, tú vas a existir en mi vida hasta que yo exista también, y no solo vas a existir en mí, sino que también me emociono, me emociono porque lo encuentro muy bonito además. ¿Cómo no emocionarme si él va a existir en muchas otras personas que hoy día todavía de pronto no conocen el efecto de los aprendizajes que él tenía? Que yo soy una semilla que va a ir sembrando en otros lugares, en otras personas. Así es que yo estoy feliz de que hayamos construido esta relación y tú has sido un gran aporte para mi desarrollo. Así que, amigo, te quiero mucho y te deseo lo mejor. Mira, lo que más me impresionó de él cuando lo conocí fue que sentí que en él hay una bondad verdadera de querer ayudar. Y eso no lo había visto antes. Porque desde que yo tengo uso de razón, he buscado ayuda de diversas formas, de la vía tradicional, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, coaching, y siempre sentía que había una parte como más de negociado que de querer ayudar a la gente. Y en Eugenio vi una bondad, un deseo de cooperar tan libre, sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que me dejó, o sea, esa generosidad de él por contribuir y ayudar al mundo. Eso no lo había, hasta ahora no conocí a ninguna persona que tenga eso que tiene él, de que él quiere aportar y lo hace desde el corazón, desde una forma muy altruista, sin buscar reconocimiento, ni hacerse promoción, o sea, él lo hace como por amor a la vida. Eso me impresiona y quisiera yo poder también aportar, aunque sea mínimamente, un poco de su legado también al mundo, o sea, de como él dice, poder dejar el mundo un poco mejor de como lo recibí, también yo poder hacer extensivo ese legado. Por el lado mío, yo siempre, todos los días se lo digo a mi padre, yo tuve el mejor padre que podría haber tenido. Tan simple, pero tan profundo.